todas las esferas en donde nos relacionamos como miembros de una sociedad, ¿verdad? Y decíamos que no tuviera caso tratar toda esta problemática si no existiera la sociedad, porque a nosotros como sociedad nos atañe, ¿verdad? Toda esta problemática. Y de hecho decíamos el día anterior que nosotros en nuestro actuar, en nuestra dinámica, le damos el qué decir, el qué escribir, el qué conceptualizar a la teoría social. Esa teoría social que nos explica cuál es nuestra dinámica, cuál es nuestra problemática, en este caso, de una manera teórica, pero también expresada a través de números, de indicadores, índices que lamentablemente son negativos. Cuando hablamos de estas situaciones negativas, les decía, pero claro, también se escribe sobre cosas que son positivas en cuanto a nuestra sociedad. Lamentablemente nos toca analizar esta situación de subdesarrollo, de atraso, de dependencia, ¿verdad? Que padece nuestra sociedad y que se manifiesta en la pobreza, en la desnutrición, en el analfabetismo, en el desempleo, en la inseguridad y tantos flagelos que azotan y agobian a nuestra sociedad, ¿verdad? Decíamos el día anterior que la teoría social está determinada entonces por el carácter y nivel de desarrollo de la sociedad y por el carácter y nivel de desarrollo de las ciencias sociales, en donde el ser humano es el elemento fundamental, ¿verdad? Y producto de la dinámica del ser humano, que es el único que puede imprimir el cambio y el movimiento dentro de esa sociedad, en algunos momentos se pierde el equilibrio, se rompe el equilibrio, surgen problemas que al ocurrir rompen el equilibrio y que repercuten más en una sociedad como la nuestra cuando es elemental la evolución de las fuerzas productivas y vemos que lamentablemente no hemos evolucionado como se quisiera, ¿verdad? De una manera más dinámica y de una manera que vaya en beneficio de las mayorías y no solo de un reducido grupo de la sociedad, ¿verdad? Y de ahí pues que lamentablemente los indicadores y esos resultados de los diversos estudios, análisis, las investigaciones, pues se perciban de esta manera tan negativa para nosotros. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de la práctica social, decíamos que es lo real vinculado a la actividad humana, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, nuestro actuar en esta sociedad. Y la teoría social es lo conceptual, la expresión aproximada de lo que ocurre en la sociedad, ¿verdad? No se puede escribir teoría, jóvenes, o explicar un problema sin, de cualquier índole, ¿verdad? Sin ubicarnos en un contexto. Dijimos que el contexto es el conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho o un evento dado. Es un parámetro, un momento dentro del cual se analiza, se estudia, se investiga, en este caso, un problema, ¿verdad? Entonces, el contexto es fundamental. Ya les decía yo que para estudiar, analizar y explicar un problema, no podemos apartarnos del contexto espacial, temporal y social en que ese problema ocurre. Y vamos a profundizar más en esto en un momento. También hablábamos, jóvenes, sobre lo que son estos factores que intervienen en la elaboración de la teoría social, ¿verdad? Corriente del pensamiento, la formación teórica, los criterios metodológicos, los factores ideológicos, la posición social de cada sector, los fines e intereses particulares que se persiguen y, por supuesto, la idiosincrasia de nuestros pueblos, ¿verdad? Que eso hace más compleja la situación, dado que pensamos de diferente manera y actuamos entonces de diferente manera. Y si a eso le incluimos que lamentablemente no hay ideologías puras, no hemos desarrollado una corriente de pensamiento que podamos poner en común, independientemente de que sabemos que no podemos pensar de la misma manera, pero sí respetar, ¿verdad? Sí, y toda vez vaya en beneficio de buscar el bien común, ¿verdad? O sea, vaya dirigido a buscar el bien común, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, una serie de falencias que se dan en nuestra sociedad que nos impiden alcanzar el desarrollo, que nos impiden avanzar y que se manifiesta cuando la teoría social nos describe de una manera tan negativa, ¿verdad? Entonces, retomando un poquito lo que hablábamos el día anterior, jóvenes, ¿verdad? Y seguimos con esto. Aquí les decía que hay algunos extractos ahí que me parecen de sumo interés para analizarlos. Y, por ejemplo, Voltaire, un filósofo de origen francés en su tiempo, dijo: la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria, ¿verdad?
Entonces, la política, jóvenes, decíamos, es una ciencia, es un arte, ¿verdad? El arte o la ciencia del buen gobernar, ¿verdad? Lamentablemente ha sido manipulada por los hombres, por el ser humano, para alcanzar sus propios bienes, sus propios intereses. No debiera de ser así. Entonces, pero aquellos hombres sin principios, sin valores, que buscan únicamente satisfacer sus intereses, ¿verdad? Para ellos el camino más apropiado e idóneo es la política, tristemente, ¿verdad? Entonces, y lo más triste es que nosotros les otorgamos ese poder de gobernarnos, ¿verdad? Y de dirigirnos sabiendo, porque ahora ya sabemos, es muy difícil, ¿verdad? Que creamos nosotros en la buena voluntad de los seres humanos. Entonces sabemos, pero todavía tenemos un poquito de esperanza y decimos, tal vez va a ser la diferencia, ¿verdad? Lamentablemente vemos que a la hora de la hora no se hace la diferencia, ¿verdad? Retomando esto, este ámbito de lo político, que es un ámbito en el cual nosotros como sociedad definitivamente tenemos que ser partícipes. No nos podemos abstraer de participar en esto que es la política, que es un arte, que es una ciencia, ¿verdad? Y que es una actividad humana relacionada con la toma de decisiones en un momento determinado, ¿verdad? Decisiones que se colectivizan, esperando, ¿verdad?, que el bienestar sea para toda la sociedad, ¿verdad? En cuanto que a través de la política se puede gestionar los conflictos, se puede buscar soluciones, ¿verdad? Y el ideal sería que a través de la política se busque también la distribución equitativa del ingreso, ¿verdad? Y de los recursos para que todos en una sociedad dada tengan la posibilidad de aprovecharlos, ¿verdad? Lamentablemente, jóvenes, para nosotros se denota pues que en la práctica cada sociedad tiene un gobierno y prácticamente la nuestra que no busca ese bien común, ¿verdad? Y dicen que cada sociedad tiene el gobierno que se merece. Yo difiero con eso porque nosotros no nos merecemos esa situación realmente. Yo creo que la mayoría de nosotros somos buenas personas que estamos buscando cómo vivir en este mundo y tratar de sobrevivir para el bien de nosotros, de nuestras familias y tratando de no hacerle el daño a nadie, ¿verdad? Yo sí creo que la mayoría somos así, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, le digo, dice que tenemos el gobierno que merecemos, pero no, yo creo que no es cierto, ¿verdad? No sé qué digan ustedes, a ver, alguien que quiera comentar. ¿Y qué podríamos hacer para mejorar un poquito esto? ¿Qué cree usted? A ver, ¿a quién dice aporta aquí para contestarle a nuestro estimado compañero? A ver, a ver, a ver. El semestre pasado estamos discutiendo con otro leak que más que todo Mira, sería mejorar la lo que reforma. estamos esperando. Perdón, Disculpa, vamos Grant y después vamos con Fernando, ¿sí? No, solo le comenté al leak disculpa, de mano, hablar. ahí te A ver, cuento. Grant, ¿qué dice? Que el semestre pasado estamos discutiendo con el leak también estos temas y dice que uno de los temas importantes es más que todo la reforma agraria, que hay que mejorarla. Bueno, más que todo modernizarla. Ah, ya. A ver, Fernando, ¿qué dice usted? O sea, así como dijo mi compañero Gran, la reforma agraria, aparte de eso, pues quiera que no, varios puestos en el gobierno están ahí nada más para beneficiar a algunos cuantos. Honestamente, seando realistas, esto es exageradamente difícil de hacer porque tenemos que sacar a esas personas, porque nada más están buscando el beneficio de pocos. Y honestamente, eso es lo más difícil porque muchas veces otros grupos están condicionados para mantener a esos en el poder a través del dinero y pues sí, que así, básicamente. Eso le iba a decir, ¿verdad? Tenemos que sacar a esas personas, pero ¿qué personas van a entrar o qué personas se van a quedar? ¿Verdad? Entonces es difícil, ¿verdad? No es fácil, jóvenes, es bastante compleja la situación. Pero les voy a decir, nosotros somos actores en esta sociedad, ¿verdad? Y yo creo que tenemos un fin, tenemos una meta y tenemos una tarea que hacer en este mundo en que nos ha tocado vivir, ¿verdad?
y desde nuestro escenario tenemos que hacer lo que hagamos, hacerlo lo mejor posible. En bien propio, porque ni modo, ¿verdad? No podemos, no debemos ser individualistas, solo pensar en nosotros, pero si nosotros estamos bien, los demás pueden estar bien también, ¿verdad? Porque el bien de algunos se puede proyectar hacia otros, ¿verdad? Entonces hay que tratar de hacer lo que hagamos, hacerlo bien hecho. Por ejemplo, yo les decía a los chicos ayer, ustedes en su papel de estudiantes ahorita tienen una meta y tienen principios y tienen una misión, ¿verdad? Y su misión es graduarse y aprovechar esta oportunidad que tienen de estudiar en una universidad que les está dando la oportunidad casi de una manera gratuita, ¿verdad? Para poder alcanzar y lograr ser profesionales. Cuando ya sean profesionales, pues como profesionales les tocará también hacer su mejor papel ya como profesionales. Si de uno en uno tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pues los problemas no se van a manifestar ya tan grotescos y tan a profundizar como se hace ahora. Yo no vivo en Disney, ¿va? Y no les voy a decir que las cosas se van a solucionar de un día para otro, pero es lo mejor hacer nuestro trabajo lo mejor posible, lo que nos toque hacer. Ustedes ahorita en su posición de estudiantes, pero también son hijos, algunos son padres de familia, hermanos, entonces seamos ejemplo y seamos un buen ejemplo, ¿verdad? Hagamos las cosas lo mejor posible, porque ahí vienen atrás otras personas y van a ver cómo trabajamos nosotros y van a trabajarlo igual que nosotros. Entonces, algo bueno estamos haciendo, estamos poniendo nuestro granito de arena a la sociedad. Porque imagínense que dijeran, ay, esto no se va a resolver, esto está feo, ay, no, mejor no, ¿para qué me estoy sacrificando yo? Si no, de todos modos esto no se arregla. Entonces, esa no es la solución, porque estamos siendo derrotistas, pesimistas y afectando no solo nuestra individualidad, a nuestras familias, y eso se colectiviza, ¿verdad? Y entonces sería más grave la problemática, ¿verdad? Porque yo les digo a los chicos, estamos fregados en Guatemala, claro que estamos fregados, ¿verdad? Pero hay sociedades más fregadas que la nuestra. Yo no sé si ustedes sabían que a nivel regional, la tasa más elevada de desempleo, ¿cuál es el país que tiene la tasa más elevada de desempleo a nivel regional? A ver, chicos y chicas. A nivel regional me refiero a Centroamérica, a los países centroamericanos. Creo que la mayoría de nosotros pensamos que es Guatemala, porque somos el país más poblado de Centroamérica. Pero fíjense que no. La tasa más elevada de desempleo la tiene Costa Rica, ¿verdad? Y nos admiramos y decimos, wow, de verdad, ¿verdad? Porque en índice de desarrollo humano, Costa Rica está mejor que nosotros, pero el problema es que por eso mismo, por eso les decía que cada sociedad, por muy desarrollada que sea, tiene un ingrediente de subdesarrollo. El problema en Costa Rica es que la mayoría de personas son muy preparadas, son estudiadas, y ya no hay trabajos o empleos que realmente puedan absorber esa fuerza de trabajo calificada, ¿verdad? Entonces se manifiesta el desempleo producto de ello. Entonces, miren, jóvenes, problemas siempre van a haber, situaciones adversas siempre van a haber, pero nosotros tenemos que ver cómo lo arreglamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo en la mañana tuve una reunión familiar y todo, y decía un familiar que sabe que en su trabajo están haciendo recorte de personal, ¿verdad? Y que sabe que a él lo van a despedir. Entonces, rápido, inmediatamente, todo, la cara de angustia, ¿verdad? Y todo, pero él tan positivo, dijo, bueno, pero yo ya estoy buscando trabajo por otro lado, dijo él, ¿verdad? Entonces, sí, ya por ahí ya me han dado alguna esperanza y todo, y yo sé que al salir ya de trabajar de aquí voy a encontrar otro trabajo. Miren qué bonito, pues, tener ese positivismo, ese optimismo, ¿verdad? Y ese pensamiento que realmente lo inspira y nos inspira a todos para seguir adelante y no sentirnos derrotados en ningún momento, ¿verdad? Porque
Dice, el problema es que hay corte de personal porque por el presupuesto, por una serie de circunstancias que se han dado, no porque yo sea mal trabajador. Y como soy de los más nuevos, yo me voy, dijo, ¿verdad? Pero no porque sea mal trabajador, entonces tengo que ir a otro lugar a demostrar que soy bueno y echarle ganas. Entonces es parte de, me decía una alumna ayer, por ejemplo, mire, licenciada, porque hablábamos de todos los maestros que están haciendo, tomando medidas de hecho de plantón ahí enfrente del palacio y toda la cuestión, y decía que hay maestros que no, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchos maestros que están en sus aulas dando clases y hay maestros que no, depende, porque en un mismo sector se pueden dar diversas circunstancias, ¿verdad? Entonces, me imagino que los maestros que están allá manifestando, pues están porque son maestros que no son presupuestados. Entonces, cada año para ser contratados tienen grandes problemas, ¿verdad? Y los que están dando clases en los salones son maestros que están presupuestados. Es un sector, pero miren, el mismo sector están divididos y con diversos intereses, ¿verdad? Y decía ella, pero miren, ¿por qué no salir todos y no hacer huelga? Y le digo, mire compañera, yo no sé qué decirle en este caso, porque yo me dediqué al magisterio, gran parte de mi vida me he dedicado al magisterio, y cuando yo trabajé en educación primaria, a mí no me gustaba ir a las huelgas, ¿verdad? A mí no me gustaba ir a las huelgas ni participar en eso, yo prefería quedarme trabajando con los estudiantes. Y entonces los compañeros, era conflicto con los compañeros porque me decía así, pero cuando logremos que nos dé un aumento, y ahí sí vas a poner la mano, ¿verdad? Y miren, era un conflicto tremendo, pero yo prefería quedarme trabajando. Es cierto, no iba a la huelga, pero me quedaba trabajando. Entonces yo digo, bueno, digo yo, ese es mi punto de vista muy particular y creo que puse mi granito de arena. Y no critico a los que fueron a hacer huelga, porque en efecto alcanzaron algunas luchas y muchos logros se han dado para la sociedad y han beneficiado a la sociedad producto de esas luchas, ¿verdad? No los critico, pero desde mi punto de vista yo preferí quedarme trabajando, ¿verdad? Y después fue un conflicto muy grande con mis propios compañeros. Entonces es difícil. Pero si usted trata de hacer las cosas lo mejor posible, siéntase satisfecho. Siéntase satisfecho, porque no se está traicionando a sí mismo y está aportando, ¿verdad?, para la sociedad. Está haciendo las cosas lo mejor que puede, no solo pensando en usted mismo, sino pensando en los demás. Ahora bien, con la reforma agraria, sí, es claro que es muy necesaria. Pero mientras esto ocurre, jóvenes, desde el lugar en donde nosotros estamos, hagamos las cosas bien. Aprovechen el tiempo, juventud divino tesoro. En sus manos está arreglar toda esta situación. Bueno, vamos a ver. Entonces leamos, jóvenes, y hablando de las ideologías, recordemos que la ideología es el ingrediente principal dentro del tratamiento de esta problemática socioeconómica, dado las diversas ideas que son propias de los seres humanos y que van de la mano con los intereses, ¿verdad? Leamos el primer párrafo. ¿Quién hace la campaña? Yolanda. Por favor. La vigencia de las ideologías es necesaria especialmente de las políticas. Si la historia hubiese terminado, ellas no tendrían razón de ser. Sin embargo, el fracaso de la soberbia pretensión neoliberal las revive, aunque realmente nunca se murieron porque el neoliberalismo fue en gran medida una ideología en sí mismo. Gracias. Entonces ahí estamos con esto que son las ideologías y en cualquiera de los ámbitos o esferas de la sociedad. Son intrínsecas al ser humano, ¿verdad? Particularmente las políticas, como decíamos, ¿verdad? Entonces van de la mano con la evolución de la sociedad, ¿verdad? Ahorita es más complejo, más en una sociedad como la nuestra, porque no hay ideologías puras, les decía yo en algún momento. Antes decíamos, bueno, o se es de derecha o se es de izquierda, o se es conservador o se es liberal, ¿verdad? Pero ahora, jóvenes, hay tantas corrientes ideológicas, corrientes de pensamiento dentro de esto que es la política, que en realidad uno no percibe que haya algo que sea realmente lógico, que sea íntegro, ¿verdad? Porque es muy difícil y yo siento que más estamos en un individualismo en donde cada quien piensa en su derecho, el derecho de sus narices, en sus intereses y alcanzar pues determinados fines y no se piensa en el bien común,
¿verdad? Y ahí específicamente se habla del neoliberalismo, porque dentro del modo de producción capitalista, aunque sea un capitalismo incipiente como el nuestro, ¿verdad? El neoliberalismo, que es una política económica, ¿verdad? Promueve todo lo que se percibe y se manifiesta en el seno de una sociedad capitalista, ¿verdad? Reducir la intervención del Estado en la economía de las naciones para propiciar la privatización de todas las empresas, ¿verdad? El libre mercado, dentro de comillas, ¿verdad? El libre juego de oferta y demanda, y glorificar el mercado, demandando la eficiencia y la competitividad de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y haciendo una sociedad altamente consumista, ¿verdad? Lo más triste es que ahí caemos nosotros y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Las ideologías antes eran puras, ¿verdad? Eran más radicales y claro, aunque uno diga, pues no es, no, la cosa no es ir a quemar buses o a pintar paredes o a qué sé yo, pues no es así la cosa tampoco, pero por lo menos había, eran más puras las ideologías y se peleaba realmente por el bienestar de todos en la sociedad, ¿verdad? Porque se creía realmente en esas ideologías, se tenían por convicción, ¿verdad? Por favor, chicos, el siguiente párrafo. Buenas tardes. Buenas tardes. La ideología son las fuentes de los principios y valores, sean estas políticas, religiosas, etcétera. Y las mismas no pueden ser solo poemas que se recita irreflexivamente. Exactamente, sea cual sea su ideología, ¿verdad? Sus creencias, sus ideas, sus valores, eso define su forma de pensar y por supuesto define su forma de actuar. Sea cual sea, deben de estar arraigadas en su conciencia y deben de ser suyas y tener usted una ideología realmente desarrollada y una ideología que lo defina, ¿verdad? Como miembro de una sociedad, ¿verdad? Lamentablemente les decía, ahora dejamos que los demás piensen y actúen por nosotros y mejor para nosotros, ¿verdad? Porque nos acomodamos y tomemos en cuenta que estas ideas abarcan aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, ¿verdad? Y nos sirven para interpretar el mundo, la dinámica de la sociedad, para orientar nuestras acciones en esa sociedad. Bueno. Entonces, ustedes se recuerdan de los clásicos de la economía. ¿Quiénes son los clásicos de la economía? Adam Smith Y David David. Ricardo. y David Ricardo, ¿verdad? Ellos son los clásicos de la economía. Bueno, pues aquí hay unos extractos de algo que pensaba ahí don Adam Smith y nos lo deja saber, ¿verdad? Él era economista y también él le gustaba filosofar, ¿verdad? Dentro de esto que es la economía clásica. En aquel momento, de hecho, él junto a David Ricardo son los primeros que empiezan a observar ese atraso de sociedades como la nuestra, mientras que ya las sociedades que habían avanzado en la industria nos habían dejado ya atrás, ¿verdad? Y son los primeros que lo ponen de manifiesto, ¿verdad? Entonces, leamos el primer párrafo, por favor. Mm, ¿Qué piensan de eso ustedes?
Así es, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos, instruirnos, educarnos, ¿verdad? Para poder debatir con argumento y para ser competitivos y eficientes en este mundo que así lo demanda, ¿verdad? Y no quedarnos atrás. De hecho, Adam Smith decía, bueno, él basó todos sus estudios en los factores económicos. Y decía, bueno, si se utilizan y se aprovechan esos factores, pues lógicamente tienen que tener una retribución, ¿verdad? Pero dentro de ello la fuerza de trabajo es fundamental. Entonces decía, bueno, al ser humano hay que hacerlo productivo, ¿verdad? Tiene que aprender a producir, tiene que aprender a ir evolucionando de acuerdo a las necesidades materiales de la sociedad. Pero de esa manera también tiene que ser retribuido su trabajo, su esfuerzo, sus capacidades de trabajo, ¿verdad? Entonces tenía que haber una justicia, ¿verdad?, que pagara ese trabajo de una manera más ecuánime, más equitativa, ¿verdad? El siguiente párrafo, alguien más, por favor. Gracias, niña. ¿Puedo pasar otra vez? Sí, por favor. Ok. No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Adam Smith. Así es, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué dicen ustedes al respecto? Lo que usted nos indica, Lida, que los capitalistas piensan que entre más ignorantes y menos sepamos y menos hagamos nos van a tener como que más sumisos, pero en realidad si mejoran nuestras condiciones, también mejora su capital, ¿no? Exacto. Y no puede haber una sociedad feliz, ¿verdad? Una sociedad tranquila, una sociedad armoniosa, si existe en el caso nuestro tanta desigualdad, si se profundiza tanto la desigualdad, ¿verdad? Y se mira tanto la desdicha y la incapacidad de las mayorías para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y miren ahí, por ejemplo, del Principito, ¿verdad? Veo humanos, pero no veo humanidad. Qué triste, ¿verdad? Y lamentablemente eso se está dando en nuestras sociedades, es práctica social y es realidad social. Entonces, eso tomando en consideración lo que dice don Adam Smith, que es considerado el padre de la economía moderna, ¿verdad? Y que a él le debemos, ¿cuál es la obra cumbre de Adam Smith? La teoría del valor. La riqueza de las naciones, ¿verdad? Bueno, y de hecho en La riqueza de las naciones, en ese libro pone de manifiesto ya lo que está ocurriendo en sociedades como la nuestra, imagínense, desde cuándo, ¿verdad? La revolución industrial se da en el siglo XVIII, por allá por los años 1750, ya se había avanzado en un capitalismo industrial, por allá por los años 1900, por ahí están estas disposiciones y estas conclusiones de don Adam Smith, ¿verdad? Y desde ahí empieza él a vislumbrar que para nosotros la situación estaba cada vez más difícil, ¿verdad? Él falleció en 1790, ¿verdad? Entonces tuvo la posibilidad de ver cómo avanza ese capitalismo industrial producto de la revolución industrial que se da en Inglaterra y que se manifiesta en todas las sociedades europeas y de este lado en Estados Unidos. Mientras que los países como el nuestro y la mayoría de países se quedó rezagado en un sistema de producción feudal, ¿verdad? Defendiendo ese derecho de propiedad feudal y eso no permitía pasar de lleno a un capitalismo, ¿verdad? Entonces, y ahí seguimos. Nosotros seguimos en las mismas condiciones a la fecha, ¿verdad? Entonces, jóvenes, desarrollo, subdesarrollo, dice, pueden ser concebidos como problemas reales y como problemas teóricos a la vez, ya lo vimos, ¿verdad? De hecho, jóvenes, la práctica y la realidad, ya dijimos que le da a la teoría de qué escribir, qué explicar, ¿verdad? Respecto a lo que pasa en este mundo objetivo. Entonces, desarrollo y subdesarrollo pueden ser concebidos como problemas reales y teóricos. Ya dijimos que el desarrollo es un proceso general de cambio permanente e irreversible en la naturaleza, en el pensamiento y la sociedad. Y tiene su contracara, y de ahí la dialéctica del desarrollo, ¿verdad? Que es el subdesarrollo, que es una ley general del desarrollo.
porque hay subdesarrollo donde hay desarrollo. Porque hablar de subdesarrollo supone que en alguna parte del mundo las cosas sean mejores, la vida sea más feliz, ¿verdad? Y entonces eso que hace que se perciba en algunas sociedades que estamos mal, ¿verdad? Entonces, desarrollo y subdesarrollo. Ahora, a nivel particular, dice, es necesario abordar 3 componentes básicos para explicar esa dinámica de desarrollo y esa dinámica de subdesarrollo de sociedades como la nuestra. Dentro de ello, el desarrollo y su expresión económico-social. Ya dijimos que en Guatemala hay desarrollo, pero también establecimos que lamentablemente es tan lento en comparación con otras sociedades que no permite percibirlo, ¿verdad? Sentirlo, o no permite interpretarlo como tal, como desarrollo, ¿verdad? Precisamente por su expresión económico-social, ¿verdad? Porque cómo se expresa el desarrollo en el caso nuestro, con grandes falencias en el sistema, ¿verdad? Con desigualdades, con escasas oportunidades para las mayorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Que la mayor parte de miembros de la sociedad padezcan de todos los flagelos: hambre, desnutrición, pobreza, analfabetismo, de inseguridad, desempleo, violencia, y no terminaríamos, ¿verdad? Porque esa es la expresión económico-social del desarrollo, ¿verdad? Y más aún en una sociedad en donde decíamos que la distribución del ingreso no se hace de una manera equitativa, porque hay una gran concentración de la riqueza en pocas manos, mientras las mayorías tienen muy poco o no tienen nada, ¿verdad? Entonces, de ahí, pues, que se hable de ese desarrollo, de su expresión económico-social, que en el caso nuestro se expresa finalmente en marginalidad, exclusión, discriminación, marginación, ¿verdad? Para grandes grupos sociales, ¿verdad? Además, el desarrollo 2, ¿verdad? El desarrollo del capitalismo mundial. Y vamos acá, por ejemplo, ustedes van a ver en el documento del licenciado Reyes Escalante el problema, Guatemala, problemas socioeconómicos. Por ejemplo, ahí él habla del capitalismo tardío. ¿Por qué? Porque nosotros nos incorporamos al sistema capitalista, al modo de producción capitalista de una manera tardía, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, de 1524 a 1871 fuimos dependientes exclusivamente de España, ¿verdad? Bajo un régimen de tipo colonial. Ya ahí se implantaron y se implementaron las estructuras que lamentablemente hemos venido hablando como lastre. Hay unas estructuras de poder y de dominación que hacían a un reducido grupo de la sociedad privilegiada, mientras los demás estaban desposeídos, ¿verdad? Y pasamos a una etapa independiente en donde pues no habíamos alcanzado grandes cosas y teníamos que luchar ya como un país, entre comillas, independiente, ¿verdad? Y la única riqueza que teníamos era la de siempre, que era la tierra, ¿verdad? Y la fuerza de trabajo de nuestra gente. Esa era nuestra mayor riqueza. Entonces optamos por producir el café, porque nos damos cuenta de que el café era apetecido por las sociedades europeas y entonces esa era nuestra mayor fuente de ingresos, ¿verdad? Prometía ser nuestra mayor fuente de ingresos y se empieza a convertir a Guatemala en una finca productora de café para la exportación. Ese es el momento, jóvenes, cuando nos vinculamos al sistema capitalista mundial y al mercado capitalista mundial a través de la producción y exportación del café, ¿verdad? Pero ¿cómo? En un sector económico primario, produciendo materia prima, ¿verdad? Y ahí seguimos. Mientras que, ¿verdad? Y ya lo decía don Adam Smith y don David Ricardo, en los países desarrollados, en países europeos y de este lado en Estados Unidos, ya se había desarrollado ese segundo sector de la economía, que es el sector industrial. De hecho, les decía que en el siglo XVIII, por allá por los años 1750, se da esa primera revolución industrial. Y ahorita ya vamos por la cuarta revolución industrial,
¿verdad? Y los beneficios a nosotros solo llegan comprándolos, importándolos, porque nosotros no los hacemos, no los producimos. Entonces, desde ese momento, ya lo decían los economistas, ¿verdad? De los clásicos de la economía, decían, no, estos países se están quedando atrás, ellos todavía están en un capitalismo comercial, porque así inicia el capitalismo, como un capitalismo comercial, ¿verdad? Y nosotros seguimos a la fecha en un capitalismo comercial, vendiendo e intercambiando lo que producimos. ¿Y qué producimos? Materia prima. ¿Pero qué compramos? Bienes manufacturados, bienes tecnológicos, bienes científicos, que tienen un valor agregado y que son caros. Vendemos barato, pero compramos caro, porque nuestro capitalismo no ha avanzado a un capitalismo industrial, ¿verdad? Y en cambio en las sociedades desarrolladas ya se pasó a ese capitalismo industrial desde hace mucho tiempo. Entonces ahora se habla de la industria tecnológica, la industria científica, ¿verdad? Y nosotros todavía tenemos esa asignatura pendiente, porque por mucho tiempo nos quedamos defendiendo ese derecho de propiedad feudal, porque a los dueños de la tierra les ha convenido histórica y estructuralmente, ¿verdad? Defender esos derechos de propiedad feudal sobre la tierra, porque se han beneficiado de lo que producen en esa tierra, de las negociaciones que hacen con el mercado externo, de que el mercado externo compre lo que se produce en esa tierra, ¿verdad? Y a ellos les ha caído muy bien y les ha beneficiado, no necesitan cambiar de sistema, no necesitan ser radicales para pasar a un capitalismo industrial, porque ellos están bien, aunque las mayorías estemos bien fregadas, ¿verdad? Pasar a un capitalismo industrial hubiera demandado que se especializara la fuerza de trabajo, porque solo de esa manera se profundiza ese capitalismo industrial con la especialización de la fuerza de trabajo en diversas ramas, en diversos sectores productivos. No, nosotros no lo hicimos así, ¿verdad? Entonces, en relación con ese desarrollo del capitalismo mundial, nosotros estamos en condiciones de desigualdad. No somos competitivos, porque lo que producimos únicamente es materia prima, y no es que sea malo, ¿verdad? Pero no debiese de ser lo único que producimos y que tenemos para ofertar en ese mercado externo, ¿verdad? Entonces de ahí pues que histórica y estructuralmente vengamos hablando como las esas estructuras que generan esa situación de atraso y de subdesarrollo, ¿verdad? Porque somos un país subdesarrollado, atrasado, no industrializado, pobre, ¿verdad? Tercermundista. Entonces, tristemente, todos esos términos peyorativos con que se nos describe por ser subdesarrollados, ¿verdad? Y 3, jóvenes, las relaciones de dependencia externa que tienen relación con lo que estamos hablando, porque nosotros jóvenes dependemos hipersensiblemente del mercado externo, de que ese mercado externo compre lo que nosotros producimos. Y por ello nosotros producimos lo que ellos exigen. Ellos exigen precios, exigen calidades, exigen tamaños, exigen colores, porque si no, no lo compran, ¿verdad? Hace algún tiempo iba hacia Estados Unidos un cargamento, un contenedor de tomate producido en Guatemala. Cuando llega a los Estados Unidos, dijeron que no tenía las medidas ni el color que ellos demandaban y no lo regresaron a nosotros. Entonces, en el mercado interno sí lo compramos, porque nosotros compramos cualquier cosa y consumimos cualquier cosa, ¿verdad? Porque lo peor nos queda a nosotros y lo mejor es lo que se va, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, bueno, entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros, si nos compran lo que producimos, es porque es importante? Entonces, ya no les vendamos y usémoslo nosotros, pero nosotros no necesitamos únicamente de materia prima. Claro que es beneficioso y es muy importante, pero hay bienes finales que satisfacen nuestras necesidades y nosotros no los producimos. Entonces tenemos que comprarlos. Tienen que haber esas relaciones con los países industrializados y desarrollados dentro de ese mercado capitalista mundial, aunque sea en esas condiciones de desigualdad, porque el pez grande se come al chico. ¿Qué piensan ustedes al respecto, chicos?
Más que todo aquí lo que se ve en Guatemala, la desigualdad, Ligda. Aquí el que va bien, el exitoso, es más que toda la gente, en vez de apoyarse, como que se la agarra personal y ya va en contra de todos. Entonces aquí es el problema, eso del progreso. Ujú. ¿Qué fue lo último que dijo? Aquí es Aquí el problema es el progreso. el progreso. Vean, jóvenes, por mucho tiempo se ha confundido lo que es progreso con desarrollo, y particularmente el progreso económico. Ese es un concepto puramente economicista, ¿verdad? Que ha considerado, y por mucho tiempo fue vigente, porque se consideraba que el progreso económico era desarrollo, ¿verdad? Pero eso tiene relación con el avance de las fuerzas productivas, con la tecnificación de los procesos productivos y la riqueza, ¿verdad? Entonces se consideraba que si la sociedad era productiva y tenía acceso a riqueza, a todo, a beneficiarse de lo que producía, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces la sociedad era desarrollada, ¿verdad? Pero no es solo eso, jóvenes, porque el ideal es que toda la sociedad tenga la posibilidad de aprovechar lo que produce o la inventiva o es de esa fuerza de trabajo, ¿verdad? Pero el progreso igual solo satisfacía a unos cuantos, ¿verdad? Porque es riqueza económica, es un término economicista. Solo el que tiene progresa, el que no tiene se fregó. Y se fregó porque es pobre, porque no puede, porque es haragán, porque es conformista, porque etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí estamos. Gracias, Grant, por participar. Grant es su nombre, mi estimado. Sí, Ligda, un placer. Ah, mucho gusto, ok. Entonces, jóvenes, y por último, nosotros hablamos del sistema, ¿verdad? Ay, es que es el sistema. Ay, es que el sistema no sé qué. Nosotros somos el sistema. Somos parte del sistema. Seamos parte de la solución, porque si somos parte del sistema, quiere decir que somos parte del problema. Lo importante es que seamos parte de la solución. Entonces, el sistema dice conjunto de elementos múltiples, complejos y distintos por su origen. Fundamentalmente, estos elementos jóvenes, el elemento fundamental es el ser humano, interrelacionado, relacionado con los demás de su especie en cualquiera de los ámbitos de la vida societaria y sus características, la posición social que ocupan, las funciones que tienen en esta sociedad, la importancia que tiene esa sociedad en movimiento e interacción constante, ¿verdad? Entonces ahí está el sistema, ¿verdad? Entonces sigamos avanzando, chicos y chicas. Y hablemos de la problemática social y su estudio. Y aquí era donde yo les decía, vean, cualquier problema que involucre relaciones sociales no puede explicarse por sí solo, porque dice, no se encuentra al margen del contexto espacial, temporal y social en que ocurre un problema, ¿verdad? Les decía el día anterior, hay que delimitar, ¿verdad? No se puede abarcar todo, menos en una sociedad como la nuestra, con, bueno, según el INE les decía, 17 millones de habitantes, según las estadísticas vitales del RENAP, 20 millones de habitantes, y lo que se ha expandido esta sociedad geográficamente. Es muy difícil abarcar todo, ¿verdad? Por eso es que se habla de ese contexto que ya decíamos, ¿verdad? Que es un ámbito, una porción, un margen dentro del cual se puede analizar y se puede estudiar, en este caso, un problema socioeconómico, ¿verdad? Entonces ha de delimitarse, ¿verdad? Esto que es el estudio, el análisis y tratar un problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les decía yo, y cabalmente me decía una estudiante ayer, ¿verdad? Es que mire, licenciada, por ejemplo, dicen las abuelitas que todavía se recuerdan o que sus mamás les contaron que el mejor presidente que ha habido en Guatemala es Jorge Ubico, porque Jorge Ubico pagó la deuda externa, porque Jorge Ubico salía él mismo a verificar que todo estuviera en orden en su moto, iba y pasaba a las tiendas y verificaba que las pesas no hubieran sido alteradas,
castigaba a los maleantes, los encarcelaba, etcétera, ¿verdad? Entonces, le digo yo a la compañera, ¿y usted cree que pudiera volver a ocurrir o algún gobierno pudiera ser así en la actualidad? ¿Qué dicen ustedes? Disculpe, ahora yo creo que ya no se vuelve, está muy complicado, siento yo. ¿Por qué? Eh, el tiempo es diferente, por ejemplo, no, todo ha cambiado desde entonces, ya ha pasado bastante tiempo y no es tan simple actualmente. Gracias, Santi. Entonces, como dice Santiago, ¿verdad? Y hemos dicho, nosotros no somos estáticos, la sociedad no es estática, es dinámica, ha cambiado. Dicen, el tiempo cambia, el tiempo no cambia, la gente es la que cambia, porque somos los únicos generadores de cambio, ¿verdad? Entonces, le decía a la chica, no, le digo, bueno, y ahora acuérdense que se dice que Jorge Ubico fue uno de los mayores dictadores que ha tenido Guatemala, ¿verdad? Pero no podemos negar, pues, que sí, se percibía un ambiente de seguridad, pagó la deuda externa cuando él se fue, que lo obligaron a renunciar, ¿verdad? Luego de 14 años de gobierno, lo obligaron a renunciar, se fue y dejó las arcas del Estado llenas, ¿verdad? Él dejó dinero, ¿verdad? Y pagó la deuda externa, dejó a Guatemala sin deudas. Y lamentablemente a costa de empobrecer a la sociedad, porque la sociedad estaba sumamente pobre, ¿verdad? Había una pobreza inmensa y profundizada en ese momento. Y había cierta seguridad que les digo, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? Pues recuérdense que habían leyes que eran muy fuertes, la ley contra la vagancia, el boleto de vialidad, la ley fuga, ¿verdad? Que eran violatorias de los derechos de las personas. En aquel momento no se hablaba de los derechos humanos, pero ahora ya se habla de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces ya las cosas han cambiado. Entonces el contexto temporal es diferente para tratar un problema, ¿verdad? No podemos comparar lo que él hacía o como actuaba en aquel momento a cómo ahorita pudiera actuar o pudiera o tuviera que llevar a cabo la gobernanza una persona, ya no digamos él, ¿verdad? Pues solo que reviviera, pero yo creo que si reviviera se vuelve a morir de ver cómo está Guatemala ahora, que ya no es nada como en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces es difícil. El mismo Bernardo Arévalo, cuando lo interrogaban y le decían, es que su papá, yo no soy mi papá, dijo él, ¿verdad? Qué bueno que admiren a mi papá y que mi papá haya sido uno de los mejores presidentes de Guatemala y todo, pero yo no soy mi papá. Y la situación ahora no es la misma que era antes, ¿verdad? Imagínense ustedes cuando llegó Juan José Arévalo al poder, las arcas del Estado estaban llenas. Ubico las había dejado llenas, había dinero para poder llevar a cabo el acceso a servicios básicos. Por eso es que creó tantas escuelas, la Facultad de Humanidades, luego lo mismo Jacobo Arbenz, ¿verdad? Con tanto uno como el otro gobierno, ¿verdad? De la beca de la primavera en Guatemala, ¿verdad? El IX, el Código de Trabajo, cosas muy positivas, ¿verdad? Pero ahora no son esos tiempos. Entonces, por eso es que para estudiar y analizar un problema en donde se involucren relaciones sociales, debe analizarse el contexto espacial, el contexto temporal. Miren, en el contexto espacial, por ejemplo, hablando de lo mismo, Guatemala no se había expandido, la población guatemalteca no se había expandido como se ha expandido ahora, demográficamente y geográficamente, ¿verdad? Porque antes no era tanto guatemalteco, ¿verdad? Y vivían en reducidos espacios territoriales, había mucha tierra que no estaba poblada. Ahora no alcanza la tierra para poblar tanta gente que hay en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el contexto
espacial. Pero también en Guatemala aporta mucho el análisis de la problemática cuando se toma en consideración, hablando del contexto espacial, ¿verdad? El área rural y el área urbana. ¿Ustedes creen que los mismos problemas que aquejan el área urbana aquejan en el área rural? Yo considero que no, Ligda. A Es ver, diferente. a ver, Gran y después Marlon. Gran, usted dice que no, ¿por qué? Porque son diferentes condiciones de vida, por ejemplo. ¿Son diferentes? Condiciones de vida. Condiciones de vida. ¿Usted qué dice, Marlon? Pues aquí en la ciudad tenemos acceso a educación, a medicina, y en las áreas rurales hay muy escasez de eso. Y a ver, gracias, Marlon. ¿Alguien más? ¿Será que los mismos problemas que hay en el área urbana hay en el área rural? Pregunto, gracias, nena, muy amable ahí por participar, Gaby. Pregunto, ¿hay pobreza en el área urbana, jóvenes? Sí, Ligda. Sí, en todos lados hay. ¿Hay desnutrición en el área urbana? También. Sí, igual. Ujú. ¿Y en el área rural? Igual. También. ¿Y en el área rural hay pobreza? También. ¿Habrá un alfabetismo en el área urbana? Sí, pero muchísimo menos que en área rural. Hay analfabetismo en el área urbana. Ya vamos a ver, Fernando, con esto que acaba de decir usted. ¿Y hay analfabetismo en el área rural? Sí, Ligda. ¿Hay violencia en el área urbana y en el área rural? Sí, Lita. ¿Y hay inseguridad en el área urbana y en el área rural? ¿Hay desempleo en el área urbana y en el área rural? Sí, Ligda. Sí hay, ¿verdad? Ahora bien, ¿verdad? ¿Por qué para hacer un estudio y un análisis de esta problemática socioeconómica se puede tomar este contexto espacial tomando en consideración el área urbana versus el área rural? Porque en el área rural, como decía Fernando, ¿verdad? Afecta más, pero ¿por qué? No es que en el área urbana no haya esos problemas, claro que los hay, ¿verdad? Pero ¿por qué se piensa
a priori, porque es lo primero que pensamos, ¿verdad? Que está más fregada el área rural. Sí, porque es más un contexto que viene ya desde que es la época de la colonialidad, que yo mal recuerdo la gente empobrecida andaban a las orillas, por decir, las zonas rurales, entonces yo creo que es más por todo, históricamente es por eso. A ver, ¿alguien más? Los que viven en rural vienen a la ciudad. Por eso pensamos así. ¿Y qué tiene que ver que vengan a la ciudad los que viven en el área rural? A buscar mejores oportunidades de trabajo. Y no las Aprender. encuentran, ¿va? A ver, ¿alguien más? Yo se los dije desde el principio, ¿por qué es tan difícil, verdad? ¿Por qué se percibe difícil y más profundizada la problemática en el área rural que en el área urbana? Porque ellos carecen mucho de los derechos básicos. Porque está más poblada el área rural. La mayor parte de población en Guatemala, jóvenes, vive o sobrevive allá en el área rural. Aproximadamente, algunos dicen que es el 56% de personas que viven en el área rural de parte de la sociedad guatemalteca. Otros dicen que es el 66% de población rural en Guatemala, ¿verdad? Entonces, por supuesto, allá se manifiestan con más severidad y profundidad la problemática socioeconómica. Pero no es que en Guatemala no hayan los mismos problemas en el área rural, en el área urbana, más bien dicho, ¿verdad? Claro que los mismos problemas se manifiestan en toda la sociedad, ¿verdad? El problema es que allá se profundiza por la cantidad de población que vive en el área rural o que sobrevive en el área rural. Y por eso es que se dice que hay que entrarle a esa reforma agraria, ¿verdad? Porque la mayor parte de población vive allá, en el área rural, y vive de la tierra, y necesita trabajar la tierra y no la tiene, ¿verdad? Pero los problemas son iguales. En las áreas marginales del área rural hay escuelas que van los niños cargando su bloco o su ladrillo para poderse sentar, ¿verdad? Igual pasa en el interior, ¿verdad? Hay violencia, hay inseguridad, etcétera. Entonces, realmente, jóvenes, la problemática es la misma, pero la intensidad y la profundidad es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá vive la mayor parte de población, ¿verdad? Y también es necesario ese contexto social, porque de plano, si vamos a delimitar en espacio y si vamos a delimitar en tiempo, no vamos a abarcar a todos los miembros de la sociedad, sino solo aquellos que viven en ese espacio, en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante analizar estos problemas tomando en consideración el contexto espacial, temporal y social. Estructura dinámica social. Actores sociales. Nosotros somos actores sociales, jóvenes, somos los únicos que generamos la dinámica social, ¿verdad? Y los únicos que podemos generar cambios. Somos individuos que creamos alianzas en pro de la consecución de nuestros intereses, de nuestras metas. Y entonces formamos grupos, sectores, organizaciones, sociedades, ¿verdad? Porque somos determinantes del movimiento y de la dinámica social, ¿verdad? Nosotros, como actores de esta sociedad. Entonces, los intereses son individuales, claro, los intereses son individuales. Por ejemplo, usted muy particularmente tiene su interés de graduarse de economista, de administrador o de auditor. Ese es su interés particular, ¿verdad? Usted sabrá por qué. Porque me gusta, es mi vocación, ¿verdad? Y por eso quiero ser auditor o economista, ¿verdad? O porque yo quiero, por ejemplo, mi papá tiene una firma y entonces dice mi papá que cuando yo ya sea auditor, él me va a dejar la firma a mí, o qué sé yo, ¿verdad? Hay diversos intereses, o porque quiero mejorar mis condiciones de vida, ¿verdad? Y con ello quiero ayudar a mi familia, quiero ayudar a mi mamá, etcétera. Esos son sus intereses particulares, individuales, pero es difícil que usted solo lo pueda alcanzar, ¿verdad?
Entonces los intereses individuales, particulares, se colectivizan, porque para eso usted necesita estar aquí en este salón, en donde ahorita hay por lo menos 57 personas, ¿verdad? 57 estudiantes con la misma meta, ¿verdad? Que quieren llegar a alcanzar, graduarse, ¿verdad? Y tiene que colectivizar sus deseos individuales, sus metas individuales. Ya la licenciada dijo que tenemos que trabajar en grupo. Qué feo trabajar en grupo, pero ni modo, hay que hacerlo, porque es un ingrediente y es un requisito para que yo alcance a ganar este curso, que es parte de algo que a corto plazo me va a permitir pasar al área profesional y ya estudiar específicamente mi carrera. Y a largo plazo me va a permitir ser profesional, ¿verdad? Entonces, solo no lo va a alcanzar. Entonces, tiene que socializar y colectivizar sus necesidades. Y lo mismo pasa en familia, ¿verdad? Mira vos, que fíjate que hay que comprar la pantalla aquella, porque ya esta tele está muy pequeña y todo. Entonces, mira, como ya trabajamos todos, pongamos cada uno una parte y compramos una pantalla grande, ¿verdad? Entonces, es su interés. Usted quiere la pantalla grande, ¿verdad? Porque quiere ver mejor sus partidos, qué sé yo, ¿verdad? Pero solo no puede. Entonces, ni modo, tiene que acordar y pactar y convenir con los demás miembros de su familia para entrarle, ¿verdad? Entonces, es parte de eso que nos condiciona a nosotros como miembros de una sociedad, porque vamos a buscar finalmente un resultado, y el resultado es el logro de nuestras necesidades, de satisfacer nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros deseos, ¿verdad? Entonces, por eso dice, los intereses individuales y colectivos se convierten en los mecanismos articuladores de las relaciones económicas. Los grupos sociales están sujetos a un conjunto de condiciones sociales e históricas concretas que fundamentan y delimitan su esfera de acción. Mira, una persona, alguien que quiere ser presidente de la República de Guatemala no puede solo, ¿verdad? Por si alguno de ustedes quiere ser presidente de la República de Guatemala, que espero que sí, 1 o 2 o 3 y que de verdad tengan buenas intenciones. Solo no puede, tiene que tener un partido político. Y un partido político por lo menos exige 5,000 firmas de ciudadanos debidamente empadronados, ¿verdad? Entonces, solo no puede. Tiene que colectivizar sus intereses. Entonces, el resultado se expresa en el nivel de logro de la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes, chicos y chicas? Por mí está claro, Lita. Bueno, la realidad económica. El desarrollo social, jóvenes, depende de la capacidad del sistema económico para producir riqueza y valor material que satisfaga nuestras necesidades materiales. La economía capitalista se caracteriza por la producción de mercancías destinadas al mercado, ¿verdad? Entonces, la creación de riqueza y valor se traduce en producción de valor que se oferta en el mercado, ¿verdad? Bienes y servicios que se materializan porque satisfacen necesidades materiales, ¿verdad? Entonces, oferta. El valor de la producción se expresa como ingreso. ¿Por qué? Porque para generar una producción usted necesita de estos factores productivos: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, ¿verdad? Entonces, el valor de esto que está ofertando en el mercado, ¿verdad? Se expresa como ingreso, pero se redistribuye o se retribuye a los factores de la producción, ¿verdad? Porque ya que generó la producción, la oferta en el mercado, al venderla, ¿verdad? Tiene que tomar en consideración que esto que utilizó para producir tiene un valor. Entonces, parte de ese ingreso usted tiene que pagar los factores que sirvieron para generar esa producción de riqueza y valor.
La renta que paga la tierra, el salario que paga el trabajo, el interés que paga el capital y la ganancia que paga la capacidad empresarial, ¿verdad? Entonces, los ingresos además se convierten en poder adquisitivo, ¿verdad? Y se destinan al gasto, a la demanda, ¿verdad? Comprar, consumir. ¿Verdad? Entonces, esa es una economía de mercado, ¿verdad? Producir bienes y servicios, producción de riqueza y valor material, ofertarla en el mercado. Una vez haya un ingreso por su compra, hay que pensar en que lo primero es retribuir a los factores que sirvieron para poder generar esa producción. Pero también hay que, por parte, por ejemplo, del trabajador, esto va a ser un ingreso, que es su salario, que le permite adquirir y comprar, ¿verdad? Lo que necesita para satisfacer sus necesidades. Y el empresario regularmente lo que va a hacer con esta renta, con este interés y esta ganancia es volver a invertir para generar más ganancias, más beneficios, más dividendos, ¿verdad? Así es como funciona esa economía de mercado. Los ingresos se convierten en poder adquisitivo y se destinan al gasto, demanda de bienes y servicios materiales, mediante la compra de mercancías o la compra de riqueza generada, ya sea bienes de consumo que satisfacen necesidades o medios de producción que son destinados a producir más riqueza y valor, ¿verdad? A invertir nuevamente. ¿Estamos claros con esa dinámica, jóvenes? Chicos y chicas. ¿Sí? Va, porque ya hablamos, miren, estamos hablando de problemas socioeconómicos, ya hablamos del problema social y su estudio, de la dinámica social, y ahorita estamos hablando de la realidad económica, ¿verdad? Allá en la base o estructura económico-social, ¿verdad? Leamos aquí, chicos y chicas, qué nos dice don David Ricardo. Primer párrafo, alguien que me lea ahí. Buenas tardes. La mayoría de los bienes que son objetos de deseo se procuran mediante el trabajo y pueden ser multiplicados no solamente en una nación, sino en muchas, casi sin ningún límite determinable, si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlos. David Ricardo. Gracias. Entonces, claro que todos los bienes que satisfagan nuestras necesidades o que despierten nuestro deseo se pueden producir y multiplicarse. Y ya se demostró. Miren esa producción en cadena, producto del Fordismo en la producción, la cadena de montaje, la producción en serie, ¿verdad? Claro que se pueden producir y se pueden multiplicar, ¿verdad? No solamente es en una nación, sino que muchas, ¿verdad? Casi sin ningún límite. ¿Por qué? Porque el ser humano ha demostrado que puede expandir sus propósitos productivos, sus potenciales productivos y producir lo inimaginable, ¿verdad? El problema, jóvenes, es que en una sociedad como la nuestra se nos limitó histórica y estructuralmente, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos en esa capacidad, ¿verdad? De producir todo lo que necesitamos y deseamos. Entonces lo tenemos que comprar porque no lo producimos, ¿verdad? Entonces dice Platón, dice, la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Y lo triste es que en un modo de producción capitalista, ese aparato ideológico del capitalismo, que son los medios de comunicación, constantemente están enajenando nuestras mentes, haciéndonos desear incluso aquello que no necesitemos, ¿verdad? Pero nos imprimen y nos generan ese deseo de tenerlo. ¿Para qué? Para volvernos consumistas, ¿verdad? Y que lo tengamos a como de lugar, ¿verdad? Aunque nos cueste caro. Entonces, ahí está Platón y don David Ricardo, que es otro de los clásicos de la economía, ¿verdad? Y que, también les decía, junto a Adam Smith, fueron los que elaboraron la teoría de la distribución, ¿verdad? Es decir, presentaron los factores. Primero, la tierra y el trabajo, que fueron los factores originarios. Y luego, el capital. Y esto lo hicieron con el propósito de hacer entrar en razón a aquellos que se mantenían deteniendo el paso al capitalismo en defensa del derecho a propiedad feudal.
Entonces lo hicieron para demostrarles que el capitalismo de igual manera les iba a beneficiar, que no tuvieran miedo de pasar al capitalismo, ¿verdad? Porque la tierra iba a seguir teniendo una retribución, que era la renta, y el trabajo también iba a tener una retribución, que era el salario, ¿verdad? Pero que su capital, que iba a ser sacrificado durante un tiempo para sacar una buena producción, iba a tener intereses. Entonces, que era bueno pasar al capitalismo y que dejaran de defender ese derecho de propiedad feudal y de una vez nos fuéramos al capitalismo. No pasó así en sociedades como la nuestra. En Guatemala se sigue defendiendo ese derecho de propiedad feudal. No hemos pasado a un capitalismo puro. Les decía, todavía hay resabios de feudalismo en el área rural, y si buscamos todavía hay resabios de esclavitud, no solo en el área rural, sino que en toda la sociedad. Esclavizar a los niños para que en lugar de estar en la escuela estén siendo explotados, vendiendo cualquier cosita o trabajando, el trabajo infantil. Eso es esclavitud. La trata de niños, la trata de personas, el tráfico de niños y de personas, eso es esclavitud en nuestros tiempos, y en una sociedad como la nuestra es perceptible, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas, aportes? Claro, Lica. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Sí, todo claro, muchas gracias. Está bien. Entonces, chicos y chicas, licenciada, ¿ya tienen conocimiento si la próxima semana ya estamos presencialmente? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, licenciada, a partir del lunes. A partir del lunes, entonces ya estamos presencialmente en la Facultad Jóvenes, y entonces vamos así con la exposición de los grupos que empieza el jueves. ¿Va a exponer uno o los dos, licenciada? El jueves uno y el siguiente martes se expone el otro. Pero sí, solamente le quería decir, licenciada, que he visto, bueno, me han estado escribiendo varios de que tienen duda de que si hacen un video de ellos exponiendo, entonces ya no tienen que pasar a exponer ese día. No exponen. Si ustedes hacen su video exponiendo, ¿verdad? Ustedes ya no exponen ahí, pero tienen que estar todos presentes, ¿verdad? Porque voy a llamar a uno por uno a ver si efectivamente están presentes, viéndose ahí cómo expusieron, ¿verdad? Y viendo qué hicieron, que hicieron un trabajo excelente, que todos nos quedamos boquiabiertos porque lo hicieron súper bien, ¿verdad? Entonces, así jóvenes, ¿verdad? Realmente no de una manera parca ni seria, ¿verdad? Sino que dándole la importancia que reviste al tema que ustedes están investigando, ¿verdad? Entonces, claro que sí, pueden grabar un video con ustedes mismos exponiendo el tema, pero tienen que estar todos presentes, observándose, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? No, solamente eso, gracias por aclararlo, porque sí, varios tenían ahí la duda. Y también los demás pueden, sí, y también pueden utilizar la técnica del foro o del debate, entrevista, pueden hacer una mesa redonda, pueden poner a trabajar a todos sus compañeros, ¿verdad? Entonces, jóvenes, sean inventivos, creativos, innovadores, eficientes, competitivos. Pilas, pues. Gracias, licenciada. A usted, licenciada. Pasen feliz tarde y nos vemos en el otro salón un rato, licenciada. Muy bien, licenciada, ya dejé la asistencia en el chat, chicos y chicas.